Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenido, bienvenida a este canal. El día de hoy quiero hablar sobre una herramienta clínica básica para, toda terapia psicológica que nos sirve a los psicólogos para registrar el comportamiento y la conducta humana de una forma científica, de una forma exhaustiva y de esta forma entender las secuencias de comportamiento del paciente y saber cómo se mantiene el comportamiento, entendiendo la interacción del comportamiento con las variables tanto internas como externas propias del paciente. Esta herramienta clínica se llama el análisis funcional y nos ayuda a eso, a analizar el comportamiento de las personas, como repito, y explicar el mantenimiento del comportamiento tanto manifiesto como encubierto. El comportamiento manifiesto es, por ejemplo, el reír, el llorar, gritar, son ejemplos de comportamiento manifiesto, mientras que el comportamiento encubierto sería preocuparse, rumiar, ignorar. Otra función del análisis funcional es, identificar las relaciones existentes entre las respuestas que tiene la persona y las variables de contexto, ¿no? Tanto variables internas como externas y la interacción entre estas. Los objetivos específicos o principales del análisis funcional sería: 1, identificar las secuencias del comportamiento, lo cual se llama en psicología las secuencias funcionales. Esto lo hace el psicólogo, y aquí es importante que el psicólogo identifique si estas secuencias funcionales fueron aprendidas por medio de un condicionamiento clásico o un condicionamiento operante. Un ejemplo de una secuencia funcional aprendida por medio del condicionamiento operante sería, por ejemplo, estímulo, respuesta, estímulo. Una vez el psicólogo haya identificado estas secuencias de comportamiento, es importante también identificar los antecedentes y consecuentes que controlan el comportamiento, y también cómo se relacionan estos antecedentes y consecuentes entre el estímulo y la respuesta, y además definir e identificar, mejor dicho, cuáles son los mantenedores del comportamiento. La mayoría de comportamientos o conductas humanas o animales incluso se mantienen por medio de refuerzos positivos o negativos, o por medio de castigos positivos y negativos. Entonces, estos mantenedores es muy importante que el psicólogo los identifique, ¿no? Aparte de identificar la secuencia funcional que tiene el paciente, o de la conducta o de las conductas del paciente, ¿no? Otro objetivo específico del análisis funcional es que este análisis funcional permite identificar las variables estructurales del organismo o de la persona y de su entorno, y cómo estas variables estructurales, tanto externas como internas, pueden estar influyendo sobre las secuencias funcionales de la conducta, ¿no? Ejemplo, este tipo de variables, tanto internas como externas, estructurales, puede ser la historia de aprendizaje determinada de las personas o del paciente, relaciones interpersonales, tanto familiares, de pareja, con amigos, el contexto en el que se vive, el medio ambiente, ¿no? La ocupación que tenga el paciente, por ejemplo, si trabaja, si estudia o si está desempleado, qué trabajo tiene, si ya tiene pasatiempos, estrategias de afrontamiento, situación actual en cuanto a pareja, hábitos, vicios, si se medica o no. También otro tipo de condiciones biológicas u orgánicas concretas, características físicas del paciente, qué tipo de temperamento o personalidad. Incluso pasarle un test de personalidad también sería bastante útil para definir esto. Y también si hay comorbilidad con algún otro tipo de patología o trastorno, o si tiene algún historial psiquiátrico o un historial médico. Esta es información que sirve bastante, ¿no?, para entender la interacción de las variables externas y la conducta del paciente. Un tercer objetivo específico del análisis funcional es que el psicólogo debe formular hipótesis, dos tipos de hipótesis
La primera sería la hipótesis de origen del comportamiento. Esta hipótesis ofrece una explicación tentativa de cómo se adquirió el comportamiento, cómo se aprendió este comportamiento. Y el segundo tipo de hipótesis que el terapeuta o el psicólogo debe de determinar es la hipótesis de mantenimiento, es decir, por qué dicho comportamiento continúa hasta el día de hoy. Es importante mencionar aquí sobre las hipótesis que la validez de estas hipótesis es cuestionable hasta cierto punto, porque estas dos hipótesis se establecen en base a lo que el paciente le cuenta al psicólogo, es decir, se establecen en base a la memoria del paciente y no en base a datos contrastables. Entonces, recordemos, ¿no? La memoria distorsiona la realidad. No obstante, este es el procedimiento que se hace en el análisis funcional. Y un cuarto objetivo también del análisis funcional es que complementariamente, aparte de todos estos puntos anteriores que he explicado, el psicólogo también debe hacer un análisis topográfico descriptivo de la conducta del paciente, donde, el análisis topográfico define al comportamiento de las conductas en términos de intensidad, frecuencia y duración. Pero siempre y cuando sean, el análisis topográfico solo se hace siempre y cuando sean comportamientos adaptativos y no patológicos. Eso es importante también señalarlo. Características principales del análisis funcional es que se centra en el presente, en la situación presente actual del paciente. Es un análisis también dinámico, ya que el entorno y la conducta de las personas pues está cambiando constantemente. Por lo mismo, un análisis funcional de un mismo paciente en el 2019, 2020 al 2021 va a diferir uno del otro. Y siempre también se debe revisar su grado de adecuación por lo mismo. Otra característica principal del análisis funcional es que es ideográfico, es decir, no es generalizado ni nomotético, pues se basa en características particulares, peculiares de la persona. Y es hipotético o probabilístico y nunca determinístico. Así que es básicamente el análisis funcional, es la radiografía, ¿no? que el psicólogo saca del comportamiento, de las conductas de la persona y cómo estas conductas se mantienen, de los estímulos, de los refuerzos, de los mantenedores, de las secuencias de comportamiento, para entender el comportamiento de una forma científica. Y en conclusión, su utilidad es explicar y entender la relación y la retroalimentación entre las variables externas e internas del paciente con su conducta, variables disposicionales, estructurales, como he dicho, su importancia radica en operativizar los comportamientos o las conductas que se quieren modificar, eliminar, instaurar y explicar por qué el mantenimiento de estas también, ¿no? Y de esta forma, intentar cambiar, porque por lo general un paciente va con un psicólogo porque quiere cambiar algún aspecto de su vida. Y, un psicólogo a la hora de presentarle un análisis funcional con todos estos aspectos explicados, con las variables explicadas, con los mantenedores, el paciente puede entender mucho mejor su comportamiento y cambiarlo, ¿no? Modificarlo desde un análisis, una radiografía, ¿no? Global e integral. Y en términos de objetivos clínicos, o en términos clínicos, mejor dicho, el análisis funcional ayudaría a establecer los objetivos terapéuticos para empezar. Y no exactamente establecer, los objetivos terapéuticos, sino establecer los objetivos de tratamiento adecuado y de técnicas psicológicas adecuadas de intervención que se le van a aplicar al paciente, ¿no? Para lograr los objetivos de cambio terapéuticos dictados por el paciente y por el psicólogo también. Entonces esto es lo que, para esto también nos serviría. Hasta aquí el video del análisis funcional. A mí en lo personal me parece una herramienta clínica bastante útil, bastante exhaustiva del análisis del comportamiento y de la conducta, ¿no? Así que
Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias por verme, si te quedaste hasta aquí. Si estás interesado o interesada en un tipo de coaching más personalizado de mi parte, estoy a tu disposición. Mis datos van a estar al final de este video y también debajo del video en YouTube. Y te agradezco mucho, te dejo un abrazo muy grande con toda la energía nueva que tiene este 2021 para brindarnos. Y bueno, hasta la próxima, mucho gusto.